Muy buenos días, el tema de hoy es las buenas obras. Vamos al libro de Mateo capítulo 25, 34 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis las buenas obras. Mire que acá el Señor habla sobre los que estarán a su izquierda y los que estarán a su derecha. Encontramos los que estaremos a su derecha, porque los de la izquierda dice que irán al infierno, al lago de fuego, porque no hicieron ninguna de las buenas obras. Pero acá el Señor da un discurso en el cual usted y yo, ¿será que estamos haciendo las buenas obras? ¿O será que, como dicen algunos, antes yo estoy para que me den, antes estoy para que me atiendan, antes estoy para que me sirvan, antes estoy para que me bendigan? Cuando tiene que dar. Muchos piensan que es que yo tengo que tener un sueldo de X cantidad, tengo que vivir en determinado lugar, tengo que ganar tanto. Las buenas obras. Las buenas obras es lo que usted y yo hagamos, pero del corazón, no porque nos toca, no porque nos mandaron, no porque nos dijeron. Aquí la palabra de Dios nos enseña cuáles son las buenas obras. Aquí el Señor Jesús habla cuáles serían una de esas buenas obras. Aquí da unos parámetros de cuáles podrían ser las buenas obras, pero si ni siquiera las hacemos usted y yo porque vemos a alguien desnudo y como que criticamos, ¿qué tal? Esté exhibiéndose, siendo vulgar para los niños, lo que pueden ver. Ni siquiera miramos qué consecuencias, circunstancias, situación está pasando cuando le podemos ayudar a esa persona. Por eso, si lo vimos desnudo, ¿será que lo ayudamos, le dimos, le colaboramos? Porque a veces estamos más dispuestos para juzgar, para criticar, pero no para hacer buenas obras. Cuando el Señor nos manda a usted y a mí a hacer buenas obras, aquí el Señor no habla de que está diciendo ese que está desnudo, pero que lo echaron de la casa, vístalo. No, está desnudo, vistámoslo. Si usted tiene la opción, hágalo. No se deje guiar de pronto por otras personas, hágalo. Haga lo que le dicta el corazón. Y el corazón nos dicta en la palabra de Dios que debemos hacer buenas obras. Pero es buenas obras, ¿por qué? Porque no agradarle a la familia, no agradarle al entorno, no agradarme a mí, agradarle primeramente a Dios. Y esas buenas obras aquí lo dice. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Tremendo, porque como encontramos aquí el reino preparado de la fundación del mundo, y la palabra de Dios dice que antes de la fundación del mundo el Señor ya nos tenía pensados a usted y a mí, y ya está preparado ese lugar para usted y para mí que estaba desde antes de la fundación del mundo, esa heredad del reino para usted y para mí. Pero aquí el Señor nos pide algo a usted y a mí, que debemos hacer buenas obras, porque ya tenemos preparado ese lugar para desde la fundación del mundo, donde vamos a pasar la eternidad. Pero ¿será que sí lo estamos cumpliendo acorde a lo que el Señor nos enseña a la luz de las Escrituras? Dice: porque tuve hambre y me disteis de comer. ¿Cuántas veces alguien que usted se encuentra en el transporte, en la calle, y usted tiene la posibilidad de darle comer y no le da? ¿Cierto? Teniendo la opción. Ahí no le estamos diciendo, la palabra no dice que tiene que invitarlo a un almuerzo completo, que tiene que pagarle en determinado restaurante. Dele de comer lo que usted tenga, hasta donde usted pueda, hasta donde usted alcance, pero hágalo de corazón. No lo haga porque le toca, no lo haga para que otros lo vean. De igual manera, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. ¿Cuántas veces hacemos eso? Por lo menos en el año, una vez, por lo menos una vez. ¿Lo hacemos en el año? Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Cómo lo estamos haciendo ustedes? ¿Ya será que visitamos a algún enfermo? ¿O alguien nos llama a visitar a alguien que está enfermo? Quiero que usted vaya y ore por esa persona. No, porque estoy ocupado, no tengo tiempo, no puedo ir, no puedo hacerlo. Y siempre sacamos excusa y no vamos y oramos por esa persona, ¿cierto? Y es lo que el Señor nos está llamando: desnudo, alguien que está desnudo, alguien que le podamos dar, pero no demos de las zozobras, de lo que ya no nos sirve. Este pantalón viejo, esto está roto, este pantalón, estos zapatos. Demos lo mejor, ya que si usted y yo damos lo mejor, recibiremos lo mejor del Señor. Dice: estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis. Es lo que el Señor nos manda a usted a visitarle, inclusive a los que están en la cárcel. Hay personas que están dedicadas a visitar a los que pagan una condena, los
visitan en la cárcel, pero eso es como el Señor lo guía y lo orienta a usted. No lo haga porque le toca, ay, qué jartera y por allá esas cárceles, no, y con ese tipo de personas. Eso lo tiene que colocar el Señor. Tenemos que hacerlo con amor, no porque nos toca. Si no hay amor, no lo hagamos. No lo hagamos porque lo hacemos es como obligados o para que nos vean otras personas o porque queremos aparentar. No. Dice también entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento te sustentamos, o sediento te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel vinimos a ti. ¿Cómo sería que el Señor nos dijera a usted y a mí estas especificaciones y esto lo hiciste? Pasa, entra a este lugar que ya tenía preparado antes de la fundación del mundo. Porque si respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Por qué habla la palabra mis hermanos más pequeños? Porque no tienen forma, no tienen economía, no tienen sustento, no tienen dónde quedarse, no tienen dónde hospedarse. Y si tenemos la oportunidad, la opción de ayudarles, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no hacemos las buenas obras? Una persona decía: es que yo no le llevo la plata al pastor, yo prefiero darle la plata a otra persona. Pero mire que ni siquiera eso lo hacen, ni siquiera le dan la plata a una persona, porque primero dicen: para que vaya y se lo meta en vicio, para que vaya y se meta esa plata por ahí en los burdeles, yo que le voy a dar plata, que no sé qué. Y siempre tenemos una excusa o un pretexto para no darle a otra persona o ayudarle. Pero aquí el Señor nos manda a usted y a mí en hacer buenas obras. Pero vuelvo y le digo que esas buenas obras las hagamos usted y yo, pero que las hagamos de corazón, porque es la importancia y es esa fe que se produce por el fruto, y ese fruto viene directamente del Espíritu Santo, el que produce en usted el querer como el hacer, en hacer buenas obras. Haga buenas obras. La palabra de Dios dice que qué bendición tendríamos en ayudar a lo que usted y yo nos rodean, al papá, a la mamá, al hermano, al sobrino. Si usted y yo los tenemos, los podemos ayudar, ¿cierto? Personas cercanas. Pero ¿por qué no ayudamos a los desconocidos, a alguien que se nos aparece en el camino, o mejor aún, que el Señor nos pone en el trayecto, en el camino, para ayudar a esta persona, y donde quiere demostrarnos a usted y a mí si realmente estamos haciendo buenas obras, si la fe que proclamamos está declarada con esas buenas obras, y cómo estamos obrando o actuando, si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Por eso el Señor dice: benditos de mi Padre, que usted y yo seamos esos benditos del Padre Dios, y es donde podemos entrar a conocer al Señor. Pero es importante que por el cual hagamos buenas obras, que usted y yo haya ese nacimiento. Cuando usted y yo nacemos de nuevo, estamos en Cristo Jesús, estamos en Cristo Jesús. Por eso Él lo dice en Efesios 2:10: desde somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Si usted y yo estamos en Cristo Jesús, somos hechura suya, ¿cierto? Fuimos creados para buenas obras. Por eso, démonos de cuenta que el mejor ejemplo siempre lo encontramos en Cristo Jesús. Las buenas obras las hizo Él. Los judíos no las hacían. Él oró por la mujer samaritana, la mujer de flujo de sangre, personas que ellos aborrecían, detestaban, no eran aceptables en el pueblo de Dios. Pero cómo viene Jesús y rompe esos esquemas. Inclusive cuando se encuentra con Zaqueo, dice: Zaqueo, baja, porque hoy posaré en tu casa. Y muchos: pero ¿qué hace con ese publicano? Porque a veces nos pasa como esos judíos, ¿cierto? Como esas personas que criticaban y juzgaban a Jesús, y a veces nosotros criticamos y juzgamos: yo porque voy a ir a ese lugar, yo porque voy a entrar en esa persona, yo porque voy allá, no, me contamino. Y muchos pensaban que Jesús se iba a contaminar con la mujer samaritana, que Jesús se iba a contaminar con la mujer de flujo de sangre, que Jesús se iba a contaminar con Zaqueo cuando entró a morar en su casa. Pero ¿cómo estamos obrando usted y yo? ¿Será que realmente si hacemos buenas obras, o será que esperamos a que otros, inclusive como dicen algunos, que hagan buenas obras porque estoy más necesitado yo que ellos? ¿Qué tal? Antes esperando que yo le dé, cuando estoy esperando es que antes me den a mí. Cuando tenemos que darles a otros, ni siquiera lo hacemos, ni siquiera lo damos. Por eso aún el Señor habla a través del profeta Isaías, en Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé, los hice. Por eso lo que hablábamos antes, que desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos tenía pensado. O sea, aquí lo dice el profeta Isaías: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. O sea, prácticamente el Señor ya nos tenía pensado desde antes de la fundación del mundo. La función que usted y yo debemos hacer es hacer buenas obras. Por eso hoy le oro, le clamo, le pido al Señor que le coloque a usted y a mí el querer como el hacer
en hacer buenas obras, pero que no miremos al ojo, sino que miremos al corazón, y que lo hagamos de corazón, y que nos sintamos gozosos, porque lo que el Espíritu Santo nos está llevando a hacer buenas obras. Con quien podemos, hagámoslo, y hagámoslo de todo corazón, que recibiremos recompensa directamente de Cristo Jesús.